Recuerden que hoy es un día clave en la Corte Constitucional por varias razones. Son dos demandas que están pidiendo la despenalización del aborto en Colombia y declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley 599 del 2000. Concretamente, ese artículo dice que la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause incurriría en prisión de 16 a 54 meses. El asunto lleva año y medio discutiéndose y hoy hay una nueva cita. Los magistrados tendrán que empezar a abordar las demandas una por una y empezar a poner sus posiciones. Ya hubo una movilización incluso para decir que no es necesario y que no se debería aceptar una recusación a uno de los conjueces. Nos acompaña Mariana Ardila, que es abogada de Women's Link y una de las principales demandantes en el caso del movimiento Causa Justa, que está precisamente en la Corte Constitucional. Abogada Ardila, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Con qué expectativa comienza esta reunión en la Corte Constitucional para ustedes? ¿Qué puede salir de allí? ¿Puede tomarse alguna definición? ¿Alguna decisión? Estamos pidiéndole a la Corte Constitucional que dé un debate de fondo y que dé una decisión pronta, pues mientras se habían presentado tantas dilaciones en el caso en la Corte, las mujeres y niñas en Colombia, especialmente las que están en situación de alta vulnerabilidad, siguen sufriendo los efectos de usar el derecho penal para regular el aborto, y estos efectos son muy dañinos, como pudimos ver en el caso de Lorena Hellis, que murió en Barranquilla por un aborto inseguro el pasado 8 de enero. Sí. José Manuel. Sí, Juan Manuel, abogada, yo quisiera preguntarle, para empezar, si usted cree que las recusaciones que se han presentado por decenas ante la Corte Constitucional en contra de este conjuez Juan Carlos Henao podrían eventualmente prosperar, porque el doctor Henao se haya pronunciado previamente sobre este tema y haya expresado abiertamente, si así lo comprueba la Corte Constitucional, su simpatía con la posibilidad de que el aborto se levante. ¿Eso está pasando y puede pasar? ¿Usted cree que esas recusaciones pueden terminar prosperando? Precisamente el movimiento Causa Justa le ha pedido a la Corte Constitucional que rechace esas recusaciones contra el doctor Henao por ser recusaciones impertinentes y sin ningún fundamento jurídico ni evidencia. La Corte en varias ocasiones ha rechazado recusaciones que están basadas en el interés, digámoslo de alguna forma, moral de magistrados y magistradas en algunos asuntos. Por ejemplo, los magistrados que asistían a eventos taurinos cuando se presentaban casos en contra, digamos, que tenían que ver con esto, o la misma magistrada, actual magistrada Cristina Pardo, que en su momento, cuando fue secretaria jurídica de presidencia, objetó conciencia a firmar una ley que hablaba de interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, ya dijo que su conciencia le impide aplicar la ley, pero la magistrada no se ha declarado impedida y ha participado en casos de aborto. Entonces, si esos casos no configuran un interés que permita apartar a un juez o jueza del proceso, pues mucho menos son unas declaraciones del doctor Henao que datan de hace 2 años, la más reciente, que son declaraciones, digamos, aisladas, porque las entrevistas ni siquiera tenían que ver con con estos casos que ni siquiera existían en ese momento. Abogada, pues se han filtrado, digamos, posiciones posibles de la ponencia del magistrado Ríos, que podrían ir por el camino del medio, en el sentido de despenalizar hasta las 24 semanas, y de las 24 semanas solo aceptar en los casos en que ya está despenalizada el aborto. Inclusive años antes el magistrado Linares, que fue recusado y que salió del debate, había planteado el límite en 16 semanas y se había caído. ¿Usted cree, digamos, las dejaría satisfechas como un paso más hacia adelante que se definieran por establecer un límite de tiempo en 24 semanas y mantener de ahí en adelante la despenalización en los 3 casos ya conocidos? Hay que tener en cuenta que solo un 2% de los abortos tienen lugar más allá de las 20 semanas de gestación. Pero también hay que entender quiénes son ese 2%. Ese 2% no son mujeres que se sientan a esperar que el embarazo avance para después abortar, sino que son mujeres
y adolescentes que tienen las mayores barreras, mujeres que están en situación de desempleo, que son víctimas de violencia o que son niñas y adolescentes. Entonces, un plazo como el que, según medios de comunicación, se plantea, protegería a esas mujeres. Pero lo que hay que tener muy claro es que cualquier regulación debe ser fuera del Código Penal, no dentro del Código Penal. Esa es la discusión central que le hemos estado planteando a la Corte Constitucional desde el movimiento Causa Justa, que usar el derecho penal para regular el aborto no sirve para reducir los abortos, los está haciendo más tardíos porque pone barreras a las mujeres y las lleva a abortos inseguros y, digamos, a efectos adversos. Y esa es la discusión que la Corte debe dar en este momento. Ciertamente, pero abogada, retomando la pregunta de María Elvira Samper, aún a la gente que le parece que tiene que despenalizarse el aborto, ese límite de los 6 meses dentro de los cuales se podría practicar el aborto sin que se considere un delito, le parece exagerado a mucha gente, insisto, de cara además de cómo funciona en otros países que han dado ese paso, pero que se mantienen alrededor de los 3 o 4 meses. Es que a los 6 meses ya hay un bebé que clarísimamente puede nacer sin problema. Abogada, ¿no le parece que ahí estaría pasándose un poquito de la raya, yéndose 2 cuadras más adelante la Corte Constitucional con ese límite de tiempo que menciona María Elvira Samper y que efectivamente nosotros pudimos comprobar anoche en Noticias RCN? Es un documento ya presentado a la Sala Plena para el estudio de ese límite de tiempo, 6 meses. Hay que entender una cosa, y es que si queremos que los abortos sean cada vez más tempranos, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Entonces, lo más evidente, digamos, lo primero que se le ocurre es poner un límite, pongamos un tiempo. ¿Qué pasa? Que si ese tiempo está en el Código Penal, va a seguir produciendo las mismas barreras que hoy se producen y que demoran que las mujeres lleguen al sistema de salud. Nuevamente repito, son el 2% de los casos que se dan más allá de las 20 semanas de gestación, pero esas mujeres son las que están en mayor vulnerabilidad. Entonces, si no protegemos a las mujeres que están en desempleo, a las mujeres que son víctimas de violencia, a las niñas y adolescentes, si les decimos pueden venir sin problema al sistema de salud, acá no las vamos a denunciar ni a mandar a la cárcel, las vamos a atender, pues es una ley que, digamos, cobijaría solamente a las más privilegiadas y dejaría por fuera a las que ya están excluidas. Entonces, para atraer a esas mujeres más excluidas al sistema de salud y hacer que cada vez los abortos sean más tempranos, cualquier regulación debe darse por fuera del ámbito penal. Y esto es lo que ha pasado en Canadá, por ejemplo, o en el Distrito Capital de Australia, donde ya no hay regulaciones penales y los abortos se han reducido en general y se hacen cada vez más temprano, porque las mujeres pueden consultar sin miedo en el sistema de salud. No, pues quedamos pendientes a las 9 de la mañana. Está citada esa reunión para empezar a debatir estas 2 demandas en la Corte Constitucional con este empate que aquí se ha revelado en las últimas semanas, y vamos a ver si sale lo que está pidiendo la abogada Ardila, que la Corte tome una decisión pronta y justa en relación con el aborto, pero no es un asunto para nada fácil. Podría finalmente haber una decisión intermedia, ¿no? Claro. Ahora, Juan, yo lo que creo es que esto tiene que verse dentro de un contexto integral y amplio, no en el estrecho cerco de si uno sí puede o no debe, dónde y cuándo. Esto es una medida extrema y lo que tiene que haber en la base es una educación sexual y reproductiva y toda clase de posibilidades para que la mujer no tenga que llegar a esa situación límite. Esto no es que a mí, por ejemplo, me ofende, y lo digo con todas las letras, que hay sectores muy conservadores que dicen que esto es un método de anticoncepción. Sí, yo creo que esta es una decisión que toma la mujer en las más difíciles circunstancias, una situación límite, y no es la única y no puede ser la única que tiene. Por eso es importante la educación sexual y reproductiva, el sexo consensuado, el entendimiento de las responsabilidades que implica tener un hijo, para que si se llega a ese extremo, se llega porque fue violada, porque
tiene bueno, uno problemas no de sabe, pronto el pero bebé. eso tiene que verse dentro de un menú muy amplio que tiene que empezar con la educación, y que no se juzgue a la mujer que llega a la situación límite y dice no puedo, tengo que abortar. Eso es un problema de su conciencia. Como una criminal. Y no correcto. es obligatorio. Que no se le juzgue como una criminal. Que no se la juzgue como una criminal. 7:43. Gracias, abogada Ardila, por acompañarnos. Muchas gracias. Corte es urgente. Mariana Ardila, abogada de Women's Link y uno de los principales demandantes, en este caso, del movimiento Causa Justa, que está ante la Corte Constitucional, que empezará a debatir este asunto a las 9 de la mañana.